Capítulo 742. Decidido. Después de un breve momento de silencio, Klein levantó el té negro y tomó un sorbo. Dijo con una sonrisa. Es algo que se puede considerar, pero el emperador Rosell dijo una vez que nunca hay que apresurarse a tomar una decisión. Solo después de una comparación repetida se obtendrá la mejor respuesta. ¿Hay otras opciones? Walter, que llevaba un guante blanco, respondió sin ninguna anormalidad en su expresión. Phelps Street también satisfaría tu solicitud. Recuerdo que la unidad 9 está disponible para alquilar. Es una villa de 2 pisos con más de 10 habitaciones. Viene con un establo, los cuartos de los sirvientes y un pequeño jardín. Los muebles y objetos son relativamente viejos, pero se consideran decentes. El alquiler anual es de 220 libras. Ese es un precio bastante razonable. Razonable. Sin embargo, Phelps Street significa que está a menos de 100 metros de la Catedral de San Samuel. Aunque esto ayuda a estar justo debajo de sus narices, muchos de los peatones serán Nighthawks. Sería muy inconveniente para mí salir y volver, lo que haría fácil cometer errores. Klein, que originalmente tenía un presupuesto de alrededor de 160 libras, de repente sintió que 220 libras era un precio bastante bueno después de sufrir la catarsis del precio de la mansión con jardín. Esto le hizo sospechar si el mayordomo Walter le había ofrecido deliberadamente una opción cara al principio. Klein meditó durante unos segundos y dijo. ¿Alguna otra? Walter respondió sin mostrar signos de impaciencia. 160 Boklund Street también está disponible para alquilar. Es una casa de 3 pisos que también tiene un jardín, un establo, los cuartos de los sirvientes. Hay más de 10 habitaciones, pero su ubicación no es tan buena como la unidad 32. La decoración, los muebles y los objetos se pueden considerar decentes. Tiene un alquiler anual de 315 libras. 315 libras. La tarifa de alquiler pasó rápidamente por la mente ligeramente adormecida de Klein. Preguntó pensativo. ¿Qué sugieres? En ese momento ya había decidido una respuesta, pero como empleador no tenía prisa por expresar su decisión. Esto se debía a que fácilmente sería menospreciado si su decisión tuviera un fallo en el conocimiento común. Walter pensó seriamente y dijo. 160 Boklund Street. En comparación, los vecinos aquí serán más útiles para entrar en la alta sociedad. En cuanto a la unidad 32, es demasiado extravagante. Alquilarla inmediatamente hará que tus vecinos crean que te falta la autodisciplina necesaria, lo que la hará parecer inapropiada. Para decirlo simplemente, alquilar una casa que cuesta 260 libras al año tan fácilmente hará que los vecinos me definan como un nuevo rico ostentoso. Para un magnate que intenta entrar en la alta sociedad, esa reputación será terrible. Klein tomó un sorbo de su té negro y preguntó con una sonrisa. Entonces, ¿por qué me ofreciste la selección de la calle 32 de Boklund? Walter se inclinó sin prisa y dijo. Honorable señor, solo soy un mayordomo. Mi responsabilidad no es decidir, sino presentar todas las opciones adecuadas y darles ciertas sugerencias para su consideración. En una situación en la que desconozco sus preferencias exactas, tengo que hacer todo lo posible para proporcionarle todas las opciones posibles. Muy profesional. Probablemente le preocupa que Dwayne Dantes sea un nuevo rico que disfruta presumiendo de su riqueza, por lo que primero dio la opción de la calle 32 de Boklund como una forma de sondear mi reacción para ajustar sus sugerencias y estilo de gestión. Klein sonrió y dijo. Eliminemos la unidad 32. Elegiremos una de las dos. Antes de tomar la decisión, estoy acostumbrado a hacer una visita. Vayamos después del almuerzo. Sí, señor. Walter seguía con esa expresión seria y anticuada. Al sur de la iglesia de la cosecha del puente. Ammanuel estaba limpiando los candelabros de plata mientras meditaba sobre las pistas proporcionadas por la señorita Maga. Una reunión secreta de Villande. Eso es equivalente a no dar pistas. Será bastante difícil perseguir el asunto. Y no podré participar en la reunión con poca antelación.
Emlyn se observó a sí mismo en la superficie del candelabro de plata mientras se peinaba. Luego dejó la tela de limpieza, se retiró a la primera fila de la catedral y se sentó mientras observaba al obispo Utravsky rezando seriamente ante el altar con la mirada desenfocada. Los pensamientos acudieron a su mente, creando chispas ocasionalmente. Emlyn de repente captó un detalle. ¿Por qué tendría que aparecer un títere que atrae el inmenso interés de los creyentes de la luna primordial? Títere de la luna. Esto parece una carnada. ¿Podría ser una trampa diseñada por Rusbatori y los demás? Los ojos de Emlyn se iluminaron cuando de repente se levantó. Rusbatori era un varón sanguinario que participaba en la competición de caza. Emlyn lo veía como su rival más fuerte. Cuanto más lo pensaba Emlyn, más le parecía una posibilidad. Esto se debía a que sabía que Báthory era un entusiasta de las antigüedades, uno que disfrutaba especialmente coleccionando todo tipo de chucherías extrañas del continente sur. Después de andar de un lado a otro un par de veces, curvó las comisuras de los labios y se rió. Dijo en silencio. No tengo forma de entrar en la reunión de Villande para buscar la ubicación de Windsor, pero puedo vigilar a Rusbatori y acabar con el objetivo antes de que lo haga él. Ja, ja, espero con interés su expresión cuando eso suceda. Sí, la pista de la señorita Maga vale realmente 100 libras. Justo cuando Emlyn se sentía anormalmente emocionado, el padre Utravsky terminó sus oraciones, se acercó y lo miró. Dijo con una voz suave. Nuestra piedad no está en nuestro lenguaje, sino en cada detalle de nuestro lenguaje corporal. Hoy no has estado lo suficientemente concentrado. Limpia el candelabro de nuevo. De acuerdo. Emlyn respondió sintiéndose de repente avergonzado. Después de que el sacerdote se volviera para dirigirse al confesionario, recuperó el sentido mientras murmuraba divertido e indignado. No soy nada piadoso. No tengo que parecer piadoso. Filas de árboles de parasol intis rectos bordeaban ambos extremos de la calle, haciendo que las calles parecieran hermosas y tranquilas. Con su bastón dorado en la mano, Klein salió lentamente de la unidad 160. Respiró profundamente en silencio y se volvió para mirar a Walter. Dile al propietario que estoy muy satisfecho. Lo alquilaré temporalmente durante un año. Puede que nos mudemos a un lugar mejor más adelante, como el barrio de la Emperatriz. Sus palabras insinuaban su ambición de obtener un título aristocrático, ya que el barrio de la Emperatriz era un lugar donde se reunían los nobles. En cuanto a por qué no alquiló medio año para ahorrar dinero, fue porque esas propiedades de alta gama solo aceptaban contratos a largo plazo. Un año era el mínimo. Para ser franco, si el dinero no fuera un problema, a Klein le gustaba bastante la casa. El césped estaba limpio y el jardín era precioso. El mobiliario era adecuado y las mercancías eran exquisitas. Había muchos dormitorios, muebles suficientes y muchos baños en cada planta. Incluso los establos y las habitaciones de los sirvientes en la parte de atrás no eran obra chapucera. Era la mejor residencia que Klein podía haber imaginado en el pasado. Walter respondió inmediatamente. Contraté un abogado en un rato. Señor, ¿qué peticiones específicas tiene con respecto a los sirvientes? Klein paseó por debajo de los árboles de parasol intis y sonrió. Primero me gustaría escuchar sus sugerencias. Walter pensó un momento antes de decir. Señor, necesitará una ama de llaves pase lo que pase. Durante la entrevista, Klein había mencionado que Dwan Dantes no estaba casado, no tenía hijos ni amantes en Backlund, por lo tanto, no necesitaba una doncella. Dwan Dantes asintió suavemente sin expresar ninguna intención. Walter continuó. Sus funciones serían administrar a las criadas y los gastos de la casa. Señor, no puede dejar todo en mis manos o en las de la misma persona. El equilibrio es un arte en la política y también es un buen método cuando se administra una casa. El emperador Roussel dijo una vez que el poder absoluto corrompe absolutamente. Confío en mí mismo ante el dinero, pero es solo confianza. Muy honesto.
Se necesita una ama de llaves. Le costará entre 30 y 40 libras al año. Klein asintió. De acuerdo. En ese momento, Walter caminaba detrás de Klein hacia su lado. Extendió su mano para detener un carruaje de alquiler. En el carruaje continuó. Haré que la Asociación de Asistencia para Sirvientes Familiares produzca una lista de nombres para la selección de la ama de llaves. Usted la elegirá personalmente y yo no le daré ninguna sugerencia. Basándose en la situación residencial actual, también necesitará un mayordomo que puede ser hombre o mujer. Necesitará una ayuda de cámara, una doncella a cargo de las habitaciones y 2 camareras que se encargarán de la sala de estar y la sala de actividades. 2 lacayos para atender a los invitados, una criada de salón, una criada de la cocina, 2 lavanderas y 2 mozos de cuerda. Aparte de eso, necesitará un cocinero, 2 jardineros, 2 cocheros o un cochero y un ayudante de cochero. Si es necesario, puede tener un asistente adicional, un chico de mayordomo, una institutriz y un segundo cocinero. Actualmente no tiene carruajes, pero definitivamente tendrá 2 en el futuro. Un carruaje de 4 ruedas cuesta alrededor de 300 libras. Uno de 2 ruedas cuesta alrededor de 100 libras. Mientras escuchaba a su mayordomo presentar en detalle los sirvientes necesarios, la mente de Klein se quedó en blanco. No quería hacer los cálculos sobre cuánto necesitaba gastar. Después de todo, se pagaba semanal o mensualmente, no anualmente. Ignorando al asistente, el chico de mayordomo, la institutriz y el segundo cocinero, habrá de 10 a 11 sirvientes masculinos y las sirvientas, con la ama de llaves, serán de 9 a 10. Básicamente, varias veces lo que calculé. Los gastos de cada semana superarán las 10 libras. Esto solo se podrá determinar después de que todos sean contratados y se negocien sus salarios. También está el carruaje. La mente de Klein no pudo evitar divagar al ver la boca de Walter moviéndose sin parar. Al ver al serio y extremadamente digno señor Buendantes asintiendo de vez en cuando, Walter inconscientemente amplió el tema. En el futuro, también tendrá que alquilar una mansión en los suburbios para entretener a sus amigos y pasar un fin de semana maravilloso allí. No hay prisa. Puede esperar hasta que celebre varios bailes y banquetes en la unidad 160. Señor, no mencione las criadas delante de los vecinos de esta calle. Solo aquellos con salarios inferiores a las 500 libras al año contratarán criadas porque no pueden contratar suficientes sirvientas para manejar las diferentes partes de la casa. Klein escuchó con el rostro en blanco mientras se ponía una sonrisa cálida de forma refleja. De vuelta en el hotel, vio cómo Walter se iba antes de volver a sentarse, su expresión se derrumbó. Cuando faltaban 20 minutos para las 3, Klein se frotó las sienes y se levantó lentamente. Entró en su dormitorio y se preparó para empezar la reunión del tarot de esta semana. Capítulo 743, una página del diario. Por encima de la niebla gris del palacio con la cúpula imponente. El loco clan miró al sol, que había sido subido antes de tiempo, así como al mundo, que había sido conjurado con antelación. Emanando un poco de su espiritualidad, hizo contacto con la estrella carmesí que representaba a la justicia, el ahorcado, el mago, la luna y el ermitaño. Rayos de luz se alzaron y aparecieron figuras relativamente borrosas a los 2 lados de la larga mesa de bronce. La justicia Audrey, que acababa de regresar de una granja de árboles que conducía al castillo, ya se había puesto un vestido. Sus mangas estaban revestidas de encajes llenos de lustrosas perlas. Como un reloj, se levantó las esquinas de su falda mientras hacía una reverencia. Buenas tardes, señor loco. Klein se sintió inmediatamente mejor mientras asentía con una sonrisa en respuesta. Mientras tanto, no pudo evitar suspirar. Actuar como un magnate cuesta tanto dinero. Me pregunto qué tan grandes son los gastos para un noble como la señorita Justicia. Después de que todos los miembros intercambiaran saludos con la cabeza, miró al ermitaño,
ya que sabía que este almirante pirata probablemente le proporcionaría nuevas entradas del diario de Roselle. Como había esperado, Catleya habló. Señor Loco, solo he podido encontrar una página del diario de Roussel. ¿Solo una página? ¿No debería la reina mística poder producir un libro entero en cualquier momento que quiera? Klein, que se había encontrado con tribulaciones repetidas recientemente, se mantuvo tranquilo mientras asentía. Ese no será un problema. Catleya conjuró inmediatamente una página de diario de color marrón amarillento. Luego pareció desgarrar el mundo espiritual y entrar en las manos del señor Loco. Klein miró hacia abajo deliberadamente y se sorprendió al descubrir que el principio de la entrada del diario no tenía fecha. Eso significa que es una segunda página de otra página del diario. ¿Por qué no me dio Bernadette la primera página? Debería poder averiguar las fechas. Después de todo, el viejo Neil tuvo éxito. ¿No es así? ¿O las páginas del diario se mezclaron y no pudo restaurarlas al orden correcto? ¿Significa esto que las pertenencias del emperador Rosell fueron disputadas por varias facciones después de su muerte? Algunas se perdieron y en ese momento Bernadette no pudo detenerlas. Solo cuando se convirtió en la reina mística tuvo la capacidad de involucrarse. Mientras Klein adivinaba, rápidamente comenzó a leer el contenido del papel. ¡Qué sorprendente! La historia de la cuarta época revelada por el señor Puerta se vuelve cada vez más interesante. Este infeliz bastardo, atrapado en medio de la tormenta y perdido en las profundidades de la oscuridad, me dijo que el emperador negro murió una vez y resucitó de nuevo. Sorprendentemente, esto coincide con lo que se dijo en esa antigua organización secreta. Durante esa reunión, dijeron que los 9 mausoleos secretos del emperador negro no fueron todos destruidos. Incluso si esta deidad que caminó por la tierra pereciera, él podría resucitar. Incluso si los 9 mausoleos fueran destruidos, siempre y cuando la orden dejada por el emperador negro permaneciera, él tenía la extraña capacidad de resucitar. Solo con el nacimiento de un nuevo emperador negro sería completamente aniquilado y nunca más volvería a aparecer. Según la descripción del señor Puerta, el emperador negro tenía 3 etapas en el proceso de su resurrección. Primero, la unicidad abandona a la persona que la posee, convirtiéndose en un concepto abstracto. Segundo, cuando los súbditos del emperador negro escuchan su poderosa voz de nuevo. El tercero es que, cuando se fusiona con la unicidad, el emperador negro reaparecería en el mundo astral. Las 3 características de secuencia 1 de Villande serían automáticamente devueltas a las manos del emperador. Esta es una orden que otras verdaderas deidades no pueden distorsionar o evitar. De esta manera, el príncipe del desorden de secuencia 1 de esta vía, emperador de la sangre y emperador de la noche, estarían en una situación bastante incómoda. Podrían perecer instantáneamente, volviendo a la secuencia 2. El señor Puerta dijo que, en ese entonces, el señor de las tormentas y la diosa de la noche eterna habían elegido al emperador de la noche. Le ayudaron a cambiar a una vía vecina, la vía del juicio. Como tal, el imperio unido Tudor Transost se fracturó. Y el emperador de la sangre Alista Tudor, que fue arrinconado, tomó una decisión loca. Era cambiar a una vía Villande no vecina. Pagó el precio de perder su razonamiento, volviéndose un loco para avanzar por la fuerza y convertirse en un verdadero dios. Tengo que decir que esta decisión está llena de irracionalidad. Es casi imposible que suceda, pero el señor Puerta me dijo que Alista Tudor finalmente tuvo éxito. Nació el dios verdadero más loco. Es realmente fascinante, pero el señor Puerta no entró en detalles, ya que me lo ocultó. Le pregunté cuál era peor, la locura o la muerte. Él dijo que era una elección obvia, la muerte, porque mientras uno estuviera vivo, no era imposible recuperarse incluso si uno estuviera completamente loco. Se rió y dio un ejemplo. Un dios verdadero loco podría usar su instinto para aparearse con todo tipo de seres vivos, dando a luz a todo tipo de descendientes.
A través de este proceso, si él tenía la suficiente suerte, las características conflictivas de Villande serían purgadas. La locura desaparecería lentamente con el tiempo a medida que él mejora poco a poco. El señor Puerta deliberadamente no dijo si habría algún problema remanente, ni explicó por qué casi nadie tomó esa decisión, pero pude notar que definitivamente había algunos riesgos ocultos enormes. Tengo que decir que la comprensión del señor Puerta sobre los dioses verdaderos excede mi imaginación. Antes de que él fuera exiliado, él podría haber intentado alcanzar la secuencia cero. No es de extrañar que él muestre tal desprecio por Zaratul y que no tenga ningún respeto por los diversos dioses verdaderos. Esto solo me hace más reacio a dejar que él regrese al mundo real. Hay mucha información, no es de extrañar que Bernadette haya elegido deliberadamente esta página del diario. Espera, ¿por qué eligió esta página? ¿Qué significado importante hay detrás de ella? ¿Empezaron a ocurrir problemas lentamente al emperador Rosell desde ese día hasta que finalmente enloqueció? Loco, podría ser, de ninguna manera. La situación de Rosell en ese entonces era similar a la del emperador de la sangre Alista Tudor. Su camino estaba cortado y los caminos vecinos estaban bloqueados por personas u objetos, lo que dificultaba alcanzarlos. Podría ser que bajo el inmenso estrés tomó una decisión irracional como el emperador de la sangre e intentó cambiar a un camino no vecino. De esta manera, la locura de sus últimos años fue el resultado de que realmente perdiera su razonamiento, no el resultado de la difamación de otros. No es de extrañar que Bernadette lo odiara y lo traicionara, pero también esté tratando de descubrir la verdad. Desde este ángulo, ciertas cosas se han vuelto muy interesantes. Rosell ascendió por la fuerza al trono y se declaró emperador, su declaración del Código Civil utilizando el orden de los siglos XVIII y XIX de la Tierra para reemplazar el orden existente. Él difundió desenfrenadamente sus discursos y promovió su sentido de la estética. Realmente menosprecié a este superior mío. Siempre pensé que estaba haciendo cosplay de Napoleón o César para su propio entretenimiento. Entonces fue él quien se preparó para convertirse en el emperador negro. No, vi algunas páginas de su diario en ese entonces. Sus procesos de pensamiento eran claros y sus emociones eran estables. Incluso podía comunicarse con varias mujeres nobles de diferentes edades. Puede que no haya tomado la decisión final en ese entonces, pero ¿estaba subconscientemente dejándose una salida? El Código Civil probablemente no fue deliberado. Como usurpador del trono, es necesario declarar nuevas leyes, y de lo que podía usar como referencia, el Código Civil era lo que coincidía con la situación y el flujo de la historia. Las acciones de él declarándose emperador más adelante deben ser algo que Bernadette encontró incomprensible. Le resultó difícil aceptarlo. Como la hija más querida de Rosell, probablemente notó ciertas anomalías en su padre antes de que se declarara rey. Por lo tanto, ella eligió la página del diario más larga durante ese período de la vida del emperador para dársela al almirante de las estrellas. Klein no pudo evitar hacer conexiones, como si la pesada historia escondida en lo profundo de la niebla se estuviera dando vuelta para revelar una página llena de sangre y hierro. Esto lo hizo curioso sobre el detonante final que hizo que Rosell enloqueciera. Mientras tanto, también resolvió parte de su desconcierto. Entonces, la resurrección del emperador negro se hace de esta manera. Es muy similar a mi conjetura anterior. En la cuarta época, en realidad había un imperio unido Tudor Trunsoest que era apoyado por las 6 deidades como el Señor de las Tormentas y la Diosa de la Noche Eterna. Los 2 tronos en las ruinas de la calle Williams se pueden explicar entonces como pertenecientes al Imperio Unido. Según el señor Puerta, las 6 deidades eligieron al Emperador de la Noche, lo que provocó la fractura del Imperio Unido. Entonces, ¿quién ayudó al Emperador de la Sangre a capturar o matar a los 3 cazadores de secuencia 1? Entre ellos, el Ángel Rojo Medici probablemente era más fuerte que el Emperador de la Sangre de entonces. ¿Demonia primordial? ¿Muerte? ¿Luna primordial? ¿Lado oscuro del universo? ¿Árbol madre del deseo? Klein intentó enumerar posibilidades para sus conjeturas, pero no tenía por dónde empezar. Rápidamente hizo desaparecer el diario mientras sonreía al ermitaño. ¿Cuál es tu petición? Catleya respondió francamente sin contenerse.
¿Hay alguien más aparte del emperador Roussel mencionado en esta entrada del diario? Esta pregunta hizo que Audrey se volviera para mirar al señor loco. Sus ojos brillaban, llenos de curiosidad. Incluso sus orejas parecían erguirse. Alger también estaba muy interesado en el asunto. Esa persona definitivamente no sería una persona común para ser mencionada en el diario del emperador Roselle. Klein podía adivinar sus pensamientos y no pudo evitar burlarse internamente. Es solo porque esta entrada del diario fue especialmente seleccionada por Bernadette. Si fueran otras entradas, tendría que decirles que las otras personas mencionadas son Demonia A, Demonia B, Cazador A, Cazador B, alguna dama aristocrática, alguna dama aristocrática. Después de 2 segundos de consideración, Klein, que estaba recostado tranquilamente en su silla, respondió con una sonrisa. Señor Puerta. Señor Puerta. Ser dirigido por el señor loco de esa manera, debe ser una existencia que está cerca de un dios, ¿verdad? Audrey se dio cuenta del estatus del señor Puerta por el tono y las palabras usadas mientras obtenía una respuesta afirmativa. Catleya y compañía también tenían ideas similares, pero nadie sabía quién era el señor Puerta. Se miraron entre sí, solo para ser recibidos con la negación de cabezas. Al ver que Force y los otros miembros tenían una reacción uniforme, Klein miró deliberadamente a la dama y se rió entre dientes. No debería ser una extraña para él. Ah, Force tenía una expresión confusa. No sentía que conociera a un tal señor Puerta. Esta persona parecía ser de un nivel muy alto. Capítulo 744. Venta. ¿no soy una extraña para el señor Puerta? Aparte del señor loco, el único con quien no soy extraña serán las 7 deidades. Además, solo he estado en la catedral del dios del vapor y la maquinaria. Mientras Force se sentía perpleja, rápidamente recordó con qué existencia de alto nivel podría haber tenido contacto. Como no había muchas, rápidamente eliminó todas las demás posibilidades. Sus ojos se iluminaron al hacer la conexión con el contenido de lo que el señor loco le había dicho originalmente. Miró el extremo de la mesa de bronce que estaba envuelta en niebla gris. Su voz tembló mientras preguntaba. ¿Es él quien creó esas divagaciones durante la luna llena? Klein se rió entre dientes con un asentimiento. Así es. Divagaciones durante la luna llena. ¿Qué es eso? Audrey y compañía intercambiaron miradas como si fueran personas comunes que acababan de entrar en el mundo misterioso. Nunca habían oído hablar de unas supuestas divagaciones de luna llena. Como era de esperar, la señorita Mago no es simple. Ella realmente sabe acerca del señor Puerta y es consciente de los asuntos correspondientes. Mi juicio inicial no estuvo mal. Aunque los ingredientes de Villande que necesita son relativamente bajos, hay demasiadas posibilidades. Catleya sintió con la cabeza de manera imperceptible, planeando preguntar más sobre el señor Puerta durante el intercambio libre. También estaba dispuesta a pagar un cierto precio por ello. Una existencia que podía ser mencionada seriamente por el emperador Roselle y a la que se dirigía el señor loco de una manera bastante formal tenía que tener muchos secretos involucrados. Definitivamente no era nada simple. En ese momento, Force exhaló silenciosamente. Sentía que estaba un paso más cerca de eliminar su maldición. Al menos ahora sé quién está produciendo las divagaciones de luna llena. Bajó la mirada y dijo sinceramente al señor loco. Gracias por tu recordatorio. Klein no habló más ni señaló que se sospechaba que el señor Puerta era el ancestro de la familia Abraham Battle. Después de inspeccionar alrededor de la mesa, dijo con un tono casual. Puedes empezar. Dicho esto, inmediatamente controló el mundo para decir con una voz ronca. Tengo 2 objetos místicos para la venta. 2 objetos místicos. El señor Mundo ha podido producir recientemente algo de gran valor en cada reunión. Está a la altura de ser el bendito del señor loco. Audrey suspiró conmovedora de asombro mientras miraba hacia el otro extremo de la larga mesa de bronce.
Claramente estaba esperando la explicación del mundo sobre los poderes del objeto. Alger se sintió tentado al saber que los objetos místicos que el mundo vendía estaban definitivamente a la altura. Sin embargo, al pensar en su falta de ahorros con el secreto de la isla primitiva ya dado a él, todo lo que pudo hacer fue suspirar en silencio sintiéndose deprimido. Todavía tenía 5 horas antes de llegar a la isla Pazu y estaba deseando volar inmediatamente y completar su informe. Luego podría abandonar el área, encontrar un Obninsk para avanzar a Canto Oceánico. Una vez que hiciera eso, podría explorar esa isla primitiva con el mundo obteniendo las recompensas relevantes para aliviar su situación financiera. En cuanto a Derek Hamlin y Force, aunque estaban algo curiosos sobre el objeto místico, carecían del deseo de comprarlo realmente. Uno de ellos podía enviar una solicitud al Consejo de 6 miembros para seleccionar un objeto místico que la Ciudad de Plata tenía para convertirse en una secuencia 6. El otro deseaba recibir las recompensas de la competencia de caza y no estaba seguro de cuáles serían las recompensas. Por lo tanto, comprar artículos a ciegas hacía que fuera fácil que ocurriera la redundancia y el desperdicio. Además, solo tenía las 2 o 3 mil libras necesarias para la recompensa por las pistas. En cuanto a la última, ni siquiera tenía el dinero para comprarlo. Catleya miró a Garman Sparrow con interés, mientras consideraba los posibles orígenes del objeto místico. Si era adecuado sin chocar con los 2 objetos místicos que tenía, no le importaba comprarlo. Al ver que los 2 clientes principales parecían interesados, el mundo soltó una profunda carcajada. Uno de ellos es Escamas de la Suerte. Así es como lo llamé. Mientras hablaba, le pidió al señor loco que conjurara el collar de plata que tenía una moneda antigua colgando de él. Después de presentar sus efectos místicos y efectos negativos, miró a Audrey y le dio una advertencia especial. Te sugiero que los Beyonders que carecen de fuerza de combate no lo compren. Aunque puede permitirte evitar un golpe fatal, la reacción posterior es igualmente peligrosa. Uno necesita tener suficiente fuerza de combate y reacciones rápidas para tener la posibilidad de sobrevivir a la reacción. Pensando en cómo había asumido un papel más de apoyo, uno que se inclinaba hacia el control y la influencia, así como su falta de experiencia en combate, Audrey sintió con leve decepción. Era una indicación de que el señor Mundo tenía razón. El señor Mundo es bastante amable conmigo y con los miembros del Tarot Club. Está dispuesto a dar una advertencia así. Esto le habría impedido venderlo. Audrey ajustó su comprensión del mundo. La ermitaña encontró la descripción extremadamente familiar. Al parecer, había oído hablar de los efectos de la balanza de la suerte. Escenas pasaron rápidamente por su mente antes de fijarse en algunas escenas en particular. Los ojos de Catleya se contrajeron mientras exclamaba sorprendida. Señor. Es probable que sea el collar del almirante de sangre, señor. Se ve similar y los efectos son idénticos. ¿De dónde lo obtuvo Garman Sparrow? ¿Qué hizo esta vez? ¿Me perdí alguna noticia importante en los últimos días mientras el futuro estaba en el mar? Catleya sospechó instintivamente que el mundo había vuelto a revolver algo enorme. Klein lo pensó y controló al mundo para que se riera profundamente. Ya está muerto. No estaba en contra de dejar que la señorita Justicia y compañía se dieran cuenta de que Garman Sparrow era equivalente al mundo. Después de todo, ya había 2 personas que lo sabían y no planeaba usar esta identidad con frecuencia en el futuro. Un miembro poderoso que a menudo tomaba medidas hacía que el resto del Tarot Club sintiera una mayor sensación de pertenencia. Ya está muerto. ¿Garman señor mató a señor? En la batalla anterior solo tenía una ligera ventaja sobre él. Catleya descubrió que cada vez estaba más insegura de la fuerza del mundo. Aunque la recompensa del almirante de sangre era más alta que la suya, era principalmente porque él había cometido más actos malvados. En términos de su fuerza y objetos místicos, Catleya era ligeramente más fuerte. No era como si nunca hubiera tenido ningún conflicto con señor.
Había tenido la ventaja varias veces, pero no había logrado herirlo de muerte. En cuanto a Garman Sparrow, ella creía que él era inferior a ella cuando se encontraron en el futuro. Incluso era poco probable que derrotara al vicealmirante Elman Tracy en su estado óptimo. Solo cuando este loco aventurero completó su avance y cazó a Slaughterer Corchies, ella determinó que realmente tenía la fuerza de un almirante pirata y que era alguien a su nivel. Sin embargo, solo había pasado una semana y Garman Sparrow había completado otra caza. Había acabado con el almirante de sangre señor, uno de los 3 mejores almirantes piratas. Catleya sabía que ella misma era incapaz de hacerlo. Está muerto. El almirante de sangre señor está muerto. Garman Sparrow lo hizo. ¿Está matando a un secuencia 5 por semana? Además, cada uno de ellos es más fuerte que el anterior. Incluso si es el bendito del señor loco, no es demasiado ridícula esa fuerza. Especialmente cuando no se ha convertido en un semidios. ¿Se hizo con la ayuda de los otros benditos? La iglesia debería tener los registros relevantes, pero en mi puesto actual no podré leerlos. Alger se alarmó en secreto mientras automáticamente comenzaba a considerar una explicación razonable. Audrey todavía estaba en su castillo familiar en el condado de Eastchester. Todo lo que leyó fueron algunos periódicos y revistas que involucraban a toda la nación, por lo que no estaba al tanto de lo que sucedió en el mar. Sin embargo, por el tono y las palabras de la señora ermitaña, podía decir que el señor Mundo había hecho algo increíble de nuevo. Señor. El señor ahorcado aparentemente lo había mencionado antes. ¿Es el nombre del almirante de sangre? ¿El señor Mundo acabó con este almirante pirata y obtuvo su objeto místico? ¡Qué increíble! Eso es prácticamente lo que soñé. Cuando escuché hablar de los 7 almirantes piratas, me imaginé a mí misma convirtiéndome en una poderosa villande para aventurarme en el mar y capturarlos a todos y entregárselos al reino. Así que nuestro Terror Club ya es tan poderoso. Tengo que investigar quién mató al almirante de sangre. ¿De esa manera podré averiguar la verdadera identidad del señor Mundo? ¿Pero se enfadaría por eso? No, él mismo lo mencionó, así que es probable que esté dispuesto a dejarse conocer. Audrey pensó con alegría. Force, que necesitaba leer varios periódicos para obtener material al instante, recordó una noticia que había leído recientemente. Se sospechaba que el almirante de sangre señor había sido asesinado por el loco aventurero Garman Sparrow. Se podría ser que el señor Mundo sea el loco aventurero que no vale la pena, es el loco aventurero con una recompensa de 50,000 libras. Force sintió respeto. Comenzó a creer que tenía la capacidad de ayudarla a acabar con la oráculo de la Orden Aurora, el sospechoso viajero Louis Bien. Emlyn compartió sentimientos similares a los de Audrey. Esto se debía a que rara vez leía periódicos menores. Su área de actividad no incluía ningún terreno de recopilación de información. En cuanto a Derrick, no se sorprendió en absoluto. Hacía tiempo que había confirmado que el señor Mundo era extremadamente poderoso. Aunque el señor ahorcado había mencionado una vez que el almirante de sangre señor era muy poderoso, él creía que señor era inferior al señor Mundo debido a la falta de una impresión directa de él. Catleya dijo después de unos segundos de silencio. ¿Cuánto piensas venderlo o qué artículo te gustaría intercambiar por él? Si el precio es adecuado, puedo considerarlo. Genial, finalmente hay alguien que está interesado. Klein, que estaba agobiado por una inmensa presión financiera, controló al Mundo para que dijera. 12,000 libras de oro. Tenía miedo de que Catleya se asustara con ese precio, así que agregó rápidamente. Puedes optar por pagar una parte con monedas de oro. De esa manera, todo lo que necesitarás serán 11,000 libras. Klein creía que la almirante de las estrellas, quien había saqueado barcos cargados de oro de varias naciones, definitivamente tenía algunas reservas de oro. Incluso si no tenía mucho, podía intercambiarlas por otras cosas con otros piratas. Esto le permitiría hacer su primer pago a la señorita mensajera.
En cuanto a pescar barcos hundidos debido a la existencia de la Iglesia de las Tormentas, Klein creía que cualquier barco fácil de encontrar ya habría sido encontrado por los irascibles hermanos Tormenta. El rey mar no es más débil que el dios mar y tenía que haber un puñado de personas al nivel del rey mar dentro de la Iglesia de las Tormentas. Catleya hizo un cálculo silencioso y dijo: 4.000 libras en monedas de oro y 6.500 libras en efectivo. Podemos cerrar el trato si estás de acuerdo. El dinero no era fácil de conseguir, incluso para ella, pero tenía el apoyo de la orden ascética de Moisés. Gastar alrededor de 10.000 libras para obtener las escalas de la suerte era algo a lo que ninguna organización secreta se opondría. Como se esperaba de una almirante pirata. Desafortunadamente, tengo que evitar la escuela del pensamiento rosa y no puedo vaciar el barco de la almirante de la sangre. Klein hizo que el mundo lo considerara cuidadosamente antes de decir: Trato. Capítulo 745. El conocimiento es dinero. Finalmente. En el instante en que llegaron a un acuerdo, Klein dejó escapar un suspiro de alivio. Sintió que la presión sobre él disminuía significativamente. Aunque la señorita mensajera había dicho que las 10.000 monedas de oro Loen se podían pagar en cuotas y no había especificado cuándo empezarían, Klein no deseaba retrasar el pago demasiado tiempo, temiendo que incurriera en la ira de Rhiannon Tanker. Después de todo, ella era una criatura del mundo espiritual al nivel de semidios. Si realmente se enojaba, tenía los medios para hacer las cosas difíciles para su empleador, incluso si estaba restringida por el contrato. Además, el costo de actuar como un magnate es demasiado alto. El salario de más de 20 sirvientes y los costos correspondientes son solo una pequeña parte. Todavía están el carruaje, los caballos, el vino, los regalos para los vecinos, los banquetes y las inversiones para ocultar mi estatus, cada uno más caro que el anterior. Si no ahorro suficiente dinero en efectivo, me temo que me arruinaré y no podré continuar. Suspiro. 6.500 libras con el dinero que ya tengo deberían ser suficientes para durar hasta que confirme mi objetivo, ¿verdad? No, las experiencias de los últimos 2 días me han demostrado que nunca debo usar mi propia comprensión para imaginar la vida de un magnate. Probablemente todavía necesito otros 5 o 6.000 libras para apenas mantenerla. Klein quiso levantar la mano para frotarse las sienes, pero al final se contuvo. Tranquilizó su mente e hizo que el mundo volviera a mirar alrededor antes de decir con una risa ronca: El segundo artículo es la botella de veneno biológico. Usó una descripción relativamente sucinta para describir la botella translúcida marrón conjurada. Destacó las pocas propiedades venenosas que tenía, cuánto tiempo tardaba, cómo prevenir los efectos con anticipación y cualquier efecto negativo que causara al llevarla. Audrey sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral y se sintió un poco avergonzada. Sintió lo primero por el veneno aterrador que hacía que uno se arrancara la piel y la carne, mientras que lo segundo era resultado de los extraños efectos afrodisíacos que tenía en un área amplia. Este es realmente un artículo místico loco. Es del tipo que necesita ser preparado con anticipación para mostrar su efecto completo. Es bastante inútil contra un espectador ordinario porque la observación y la lectura de mentes pueden ayudar a los villanes de baja secuencia de esta vía a detectar el peligro con anticipación y tomar las acciones necesarias. Sin embargo, no hay necesidad de que lo haga. Si detectar el peligro con anticipación, puedo gritar directamente a mis guardias. Ve además, no me gustan esos efectos. Me dañará fácilmente a mí mismo. Audrey, ya eres una villana madura y racional. No puedes comprar todo lo que ves. Audrey lo consideró seriamente durante unos segundos antes de darse por vencida en preguntar el precio. Al ver que la señorita Justicia no preguntaba el precio, Klein no pudo evitar que el mundo agregara: 5.200 libras. Audrey se mordió los labios mientras negaba con la cabeza cortésmente. Deseo obtener un artículo místico que sea más ofensivo en naturaleza.
Espectador era una vía que carecía de cualquier ataque directo en las primeras etapas, una que solo era efectiva para afectar o controlar a sus objetivos. 200 libras. Alger Force y Emlyn repitieron el precio en voz baja al unísono antes de descartar todos los pensamientos al respecto. 200 libras. Catleya de repente pareció recordar algo mientras hacía una pausa obvia. Luego, rápidamente agregó. No es necesario para mí. La señora ermita parece tener miedo de algo. Audrey leyó sus emociones con precisión. Por una fracción de segundo, Catleya sintió que la botella de veneno biológico tenía mucha sinergia con el experto en veneno Frank Lee. Además, sus poderes no se superponían demasiado significativamente e incluso se complementaban entre sí. Se estaba preguntando si debía comprarlo para su primer oficial, ya que había ahorrado bastante dinero, pero considerando cómo Frank Lee podría idear experimentos aterradores después de obtener la botella de veneno biológico, se estremeció y abandonó la idea. No deseaba ver la cubierta del futuro producir a los hijos de la tripulación, del tipo que mugía. Después de que termine la reunión, le escribiré a la señorita Sarron y le diré que el collar de la almirante de la sangre se ha vendido. Todo lo que queda es la botella de veneno biológico. Klein escondió su decepción y después de pensarlo un poco hizo que Dogorod hablara. Tengo un libro de secretos. Es un libro sobre misticismo que dejó el rey chamán Clarman del continente sur. Es adecuado para Beyonders de secuencia media que tienen una base bastante buena. El precio es de 1000 libras. El conocimiento es dinero. Habiendo pasado por las enseñanzas del señor Loco, el señor Ahorcado y los otros miembros de los alquimistas de la psicología, Aubrey se sintió tentada. Ahora tenía una base extremadamente sólida en misticismo y tenía el deseo de mejorar aún más. Los alquimistas de la psicología probablemente me enseñarán algo de conocimiento de misticismo de un nivel superior en el futuro, pero definitivamente no será exhaustivo y se limitará al dominio de la mente. Audrey se convenció fácilmente mientras asentía con la cabeza. Esto es exactamente lo que quiero. Force estaba igualmente interesada, pero la idea de cuánto dinero tenía la hizo cerrar la boca. En cuanto a los demás miembros, no les faltaba ese conocimiento. Como se esperaba de Miss Justice, ella no regatea en absoluto. Mi precio mínimo era en realidad de 800 libras. No tengo ninguna. No es como si el conocimiento solo se pudiera vender una vez. Klein hizo reír a The World felizmente. Acepto. Sin embargo, debo recordarte que no debes rezar a la luna primordial. Te hará convertirte en un montón de carne retorcida que solo sabe aparearse salvajemente con diferentes criaturas para producir todo tipo de hijos. Por supuesto, no puedes rezar a otras existencias secretas. Será igualmente peligroso. Audrey se aterrorizó al escuchar eso, y no pudo evitar cambiar su postura en el asiento. Luego se calmó y se volvió para mirar el final de la larga mesa de bronce. Dijo con firmeza. Solo rezaré al señor Loco cuando realice un ritual secreto. Había hablado con la mayor sinceridad y sin ninguna hipocresía. Miss Justice realmente adora y confía en The Fool. Klein se sintió conmovido y un poco avergonzado. Esto se debía a que el dominio del cetro del dios del mar no se superponía con la luna primordial. Él era incapaz de proporcionar una respuesta efectiva en ciertos rituales. Todo lo que podía hacer era intentar usar algunos de los poderes del misterioso espacio sobre la niebla gris como retroalimentación. Después de eso, como The Fool, expresó su actitud sobre el asunto. Muy bien. Mientras tanto, habiendo logrado su objetivo, hizo que The World dijera. Tengo una característica de Beyonder interrogador aquí por solo 1200 libras. ¿Cuántos artículos tiene? Force se quedó estupefacta. Considerando que Sio todavía carecía de dinero y carecía de la fórmula correspondiente, todo lo que podía hacer era retirar su mirada y fingir que no lo había escuchado. En cuanto a la característica de villán de interrogador que estaba en manos del subordinado del señor Loco, ella no creía que él la guardara tanto tiempo para ella. Al ver que nadie respondía, Toboro tosió y dijo.
He terminado. Justo cuando dijo eso, Alger, que había estado esperando todo este tiempo, miró a Catleya y dijo: Quiero saber dónde están los monstruos marinos de Obninsk que no pertenecen a la Iglesia de las Tormentas. ¿Monstruos marinos de Obninsk que no pertenecen a la Iglesia de las Tormentas? ¿El ahorcado realmente no es miembro de la Iglesia de las Tormentas? Catleya frunció un poco el ceño antes de aliviarlo. Te ayudaré a preguntar. Hablaremos del precio cuando tenga pistas reales. De acuerdo. Alger suspiró en silencio. Pasaron unos segundos antes de que Emlyn le dijera a Force: Te pagaré las 100 libras por la pista de hoy. Gracias. Force dijo sin una expresión agradable. Las transacciones del señor Mundo eran todas en miles o más. La hacía sentir un poco adormecida ante tal miseria. Emlyn entonces miró hacia Derrick. Las raíces cristalizadas del árbol de los ancianos y los ingredientes suplementarios que necesitas han sido adquiridos. Dame la lista de recursos y monstruos alrededor de la ciudad de Plata y elegiré algunos artículos de igual valor. Oh, me costaron un total de 2.000 libras. Sumando mi pago de 200 libras, será un total de 200 libras. Emlyn solo deseaba obtener cosas que pudiera vender rápidamente, de lo contrario, no tendría mucho dinero. De acuerdo. Gracias, señor Luna. Derrick estaba encantado porque de repente sintió que el señor Luna no era tan irritante después de todo. Rápidamente conjuró la lista correspondiente y se la entregó a Emlyn. Emlyn hojeó casualmente el papel y de repente sintió que no estaba bien. Esto se debía a que solo esta información tenía un valor extremadamente alto. Presentaba la información detallada y los recursos correspondientes alrededor de la ciudad de Plata. Recuerdo que no pagaron para ver esta lista. Emlyn no pudo evitar mirar a el ahorcado Alger y a la ermitaña Catleya. En ese instante pareció entender algo. Cuando volvió a mirar al sol, Emlyn tenía una nueva sensación de superioridad, así como un sentimiento de culpa del que no podía librarse. Se aclaró la garganta y dijo: ¿Esto también esto? Derrick se memorizó seriamente lo que se dijo e indicó que no había necesidad de que volviera a la ciudad de Plata, ya que esos se podían reunir alrededor de la ciudad de la tarde. Después de eso, Aubrey preguntó sobre pistas para la fruta de un árbol de esquivas campanas, pero recibió una respuesta decepcionante. Cuando las transacciones llegaron a su fin, no hizo falta que el loco lo anunciara, ya que automáticamente entraron en un intercambio libre. Alger miró hacia el pequeño sol y dijo: ¿Sigues en la ciudad de la tarde? Sí, pero pronto volveremos a la ciudad de Plata. El nuevo equipo de expedición llegó hoy. Derrick no solo respondió a la pregunta del señor ahorcado seriamente, sino que incluso ofreció un pequeño dato. Ya le dije al jefe que mientras limpiaba los monstruos de la ciudad de la tarde, obtuve la fórmula de la poción para notario. El ahorcado asintió levemente y dijo: ¿Cuál fue su actitud? Solo dijo, muy bien. Derrick recordó cuidadosamente lo que había sucedido. Alger se rió entre dientes cuando escuchó eso. Puedes estar tranquilo. Tu jefe está muy contento de verte crecer. En contraste, tendrá más cuidado con el pastor del Consejo de Ancianos. No continuó con el tema, ya que informó a todos los miembros de una noticia. Recientemente, muchos piratas se han dirigido al puerto de Bansi. Descubrieron que ya ha sido completamente destruido. Incluso si se reconstruye, tardaría varios años.